Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes para el público de Radio Sofando, para el público de la Asociación Nacional de Locutores de México y también pues para el público de TV Poder. Estamos en una emisión más de entrevistas de Radio Sofando, ahora vía TV. Estamos con un viejo amigo de Radio Sofando, estamos con el doctor José Barrientos Rascló, que nos visita pues de la Universidad de Sevilla, en España. Y le vamos a hacer una serie de preguntas donde pues él nos va a dar su punto de vista, a veces polémico, a veces no, pero es muy interesante, se van a entretener. Entonces, pues bienvenido José. Pues muchísimas gracias por la invitación. Son ya 11 años desde que nos conocimos, claro. Así que encantado de estar aquí con los mexicanos, las mexicanas, que para mí sabes que es un país de promisión, y especialmente contigo, Pedro, y con Vicky, Vicky Carrasco, que también la he visto por ahí. Así que encantado, de verdad, de volver a estar con vosotros por aquí. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta. Tu especialidad es la filosofía, eres doctor en filosofía, aunque conoces de muchas otras materias. Pero, ¿la filosofía sirve para algo? ¿Debe de servir para algo? ¿O es algo que, como el arte, que todavía tiene un fin en sí mismo, ¿no? Yo creo que la filosofía debe tener un fin en sí mismo para no plegarse a los fines de la sociedad. Yo creo que la filosofía no debe servir a los fines de la propia sociedad, igual que el propio arte, sino que como mucho se tiene que servir a ella misma. De tal forma que sus fines tienen que ser filosóficos, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar capacidades fenomenológicas, hermenéutica, una serie de cuestiones que hacemos los filósofos. No obstante, que no tenga una finalidad para la propia sociedad, no quiere decir que no tenga resultados. Es decir, yo no voy buscando que la filosofía cure a nadie o haga una terapia, pero sí es verdad que puede tener resultados terapéuticos, puede tener resultados inclusive que ayuden a la gente a mejorar su propia existencia, a ser felices. De tal forma que yo diría que la filosofía no tiene ninguna utilidad y a pesar de eso, paradójicamente, es una de las disciplinas que pueden contener resultados más útiles en nuestra propia existencia. No buscamos resultados útiles para la sociedad, pero sí es verdad que tienen determinados resultados muy útiles. Y si me permites que te amplíe, porque yo digo que la filosofía no debe de tener resultados para la utilidad de la sociedad, porque si la filosofía sirviera para engrasar el sistema en el cual estamos viviendo, al fin y al cabo, por una parte se estaría plegando a intereses que no son filosóficos, y por otra parte no estaría ayudando a todos esos fines que los propios filósofos y filósofas criticamos en muchas ocasiones. Por eso yo creo que la filosofía tiene que servir a ella misma, aunque puede tener resultados, como digo, y de hecho tiene resultados, y por eso estamos trabajando con proyectos en prisión y en otros lugares. Claro. De alguna manera, la filosofía ha cambiado durante muchos años, ¿no? No es lo mismo la filosofía griega que exploraba un poco de matemáticas, ciencias, física, psicología, a la filosofía actual. La filosofía actual ya es una especialidad que ha pintado sus barreras, que a veces brinca de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía de las propias artes, de la música, de cuántas cosas hay, ¿no? Pero, ¿tú crees que en un momento dado le haga falta algo a la filosofía actual? Porque estamos en el entendido que se especializó tanto que ahora está desbordando a las otras áreas. Pero dentro de esa razón, ¿tú crees que le falta algo? Yo creo que a la filosofía actual, como siempre, le faltan muchas cosas. A la filosofía durante un tiempo le faltó, por ejemplo, la defensa del mundo animal y desarrolló la ética animal a través de Peter Singer y otros autores. Le faltó mucho la voz de las mujeres y en los últimos años, afortunadamente, está desarrollando no solo una filosofía de la mujer, sino una filosofía desde la mujer, que todavía nos queda mucho camino, pero bueno, ahí tenemos autoras como Judith Butler o en fin, Angela Davis, otra serie de autoras. A la filosofía le siguen faltando probablemente género, es decir, probablemente en el futuro es posible que veamos una filosofía trans o una filosofía homosexual, no sobre los homosexuales, sino desde la propia homosexualidad.
Y cambiando de género, yo creo que a la filosofía le quedan reconquistar esos lugares que en muchas ocasiones ha pasado por alto, por no utilizar el término despreciado que utiliza Asser Onez, como por ejemplo una filosofía infantil, una filosofía hecha desde los propios niños, una filosofía hecha desde las propias prisiones, que nos pueden aportar las propias personas privadas de libertad en modos de pensar y en contenidos. O, para acabar, una filosofía de las comunidades indígenas. En muchas ocasiones hablamos de pensamiento indígena, nos cuesta hablar de filosofía indígena o de comunidades originarias, y yo creo que nos falta todavía desarrollar todo ese pensamiento maya, todo ese pensamiento tojolabal, el pensamiento náhuatl, que creo que nos pueden dar bastantes contenidos dentro de de lo que es la propia filosofía. Claro, y bueno, aquí hay una cuestión, de paso saludamos al público que nos escucha en más de 108 países, más de 1000 ciudades en todo el mundo, y efectivamente vemos que hay una multiculturalidad, una pluralidad de ideas, y como dicen, ¿no? Hay sectores que antes eran invisibilizados, que ahora ya tienen cierta presencia, pero fíjate, yo aquí te quería hacer un comentario, una reflexión, que creo que a veces nos vamos especializando tanto que parecía una torre de Babel, ¿no? Que mientras más arriba o mientras más profundo llegamos, hay menos entendimiento entre las partes. Yo creo que por eso precisamente a veces nos cuesta tanto trabajo entablar algún tipo de diálogo con las comunidades o con los sectores minoritarios, ¿no? Con los sectores que son, por ejemplo, LGBTQ y más, ¿no? Porque no entendemos ciertamente a nivel social qué pasa con ellos, qué plantean, pero de alguna manera yo creo que no hay un pensamiento puro en la actualidad, ¿no? Todos compartimos cierta base, pero creo que esa parte sí es importante para la filosofía, cómo poder llegar a entender el mundo sin especializarse tanto y sin tener que llegar a una disrupción total, ¿no? Con las demás áreas, a una cuestión donde ya no nos entendamos, ¿no? Porque eso es, a veces lamentablemente parece que eso es lo que es, ¿no? En un problema, por ejemplo, te cito cuestiones muy, muy vigentes, ¿no? El cambio climático, que es un problema multidisciplinario, cuesta tanto trabajo reunir a los especialistas, cuesta tanto trabajo reunirse la gente de diversos países, que se ha vuelto algo pues insalvable, aunque todos sabemos que ya nos surge generar un cambio, pero ¿tú cómo piensas que la filosofía podría brincar eso, o la filosofía está irremediablemente destinada también a caer en eso, ¿no? Yo creo que podríamos hablar que se me ocurren de 3 elementos que debería de tener una filosofía para poder enfrentar esos elementos. Uno podría ser autenticidad, el segundo, escucha atenta, y el tercero, humildad. Y te explico. Autenticidad, ¿por qué? Porque cuando uno va a su propia esencia filosófica, encuentra elementos de profundidad que además no le pertenecen solo a él, sino que curiosamente coinciden con otros. Yo, tú lo sabes, hace un par de días estuve en un temazcal y allí había como ciertos ecos de tradiciones que están a 10.000 kilómetros de distancia o a 20.000 kilómetros de distancia que se repiten en la India, se repiten en Europa, y había algo común. Entonces yo creo que si buscamos, por una parte, en nuestra autenticidad, vamos a descubrir que hay elementos comunes. Pero, segundo elemento, la autenticidad puede llevar a un fanatismo o puede llevar a un radicalismo. No en el sentido de ser radical, sino en el sentido de que yo soy el único que tengo la razón y podemos llegar a una tiranía. Entonces, en ese sentido, el segundo punto yo creo que es el de la capacidad de escucha, de diálogo, para descubrir que el otro también puede tener ciertos elementos de autenticidad a los cuales nosotros no llegamos desde nuestra aproximación. En mi caso, desde una aproximación europea, en el caso de un YU de Colombia, desde su aproximación colombiana. Pero tampoco sería suficiente el tema de diálogo, sino que yo incidiría en un tema también, el tercero, de humildad, de saber que tú no puedes tener toda la verdad, porque somos seres situados en un espacio y un tiempo, y por lo tanto yo accedo a la verdad desde un determinado ámbito. Entonces probablemente yo nunca acceda a toda la verdad. Y por lo tanto, desde mi humildad, pues tengo que decir, yo tengo una aproximación a la verdad, pero yo no puedo tener toda la verdad. Yo creo que si la filosofía intentara capturarse desde estas 3 dimensiones, autenticidad, diálogo y humildad, creo que podrían ser 3 lugares desde los cuales podríamos empezar a entendernos, por una parte. Y creo que uno de los grandes problemas que tienen estos científicos o estos filósofos para llegar a consensos comunes es que probablemente les falta alguno de estos 3 elementos, y en algunas ocasiones hasta los 3, ¿no? Son gente que a lo mejor no son dialogantes y por lo tanto creen que ellos tienen toda la verdad, no son humildes, por lo tanto
se creen en el trono del saber y que su verdad es la única, que la única verdad es la verdad científica y no aceptan, pues no lo sé, la verdad armónica que propone el pensamiento, la filosofía andina. Entonces, yo creo que si recuperásemos esas tres dimensiones, si nos armonizásemos, aceptando que la realidad no es una, sino que puede ser plural, pero que en esa pluralidad hay un fondo que nos aúna, lo que vosotros decís, ¿no? El Ometeorit, que de alguna forma pone en conexión la diversidad, dos polos, ¿no? Pero yo creo que esa diversidad, pues a través de esa idea del Ometeorit, quizás se podrían dar. Pero repito, yo creo que podríamos pensar esas tres dimensiones, ¿por qué no? Autenticidad, diálogo, humildad, y quizás esto nos podría llevar a tener una solución global, porque lo que tenemos es un problema global. No podemos responder a un problema global con soluciones parciales. Parciales, sí, claro. Sí, ahora que hablabas de humildad, ¿no? Y del diálogo, me estaba acordando un poco del planteamiento de Hegel de la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Que justamente lo que decía Hegel es que en un hipotético inicio era muy difícil un diálogo, que más que nada la relación fue una relación de fuerza y de sometimiento, ¿no? Entre las partes, y eso después lo va perfeccionando y lo va sofisticando Maquiavelo, pero creo que es un poco lo que retrata nuestro mundo, ¿no? A veces tenemos atisbos o chispazos, la humanidad de ser muy brillante, muy altruista, pero la historia muy continuamente nos va marcando una historia difícil, una historia de conquistas, de muerte, baños de sangre, ambición, y a veces es muy difícil conciliar las dos humanidades, ¿no? La humanidad pura que busca el arte, la filosofía, y la humanidad a ras de tierra que se pelea por un mendrugo de pan. Entonces, en eso creo que es uno de los grandes ideales, no solo de la filosofía, sino de la política y de las artes y de todo, porque puede haber un diálogo y sobre todo de humildad, ¿no? Donde podamos reconocer al otro. Se habla de la otredad, pero en la práctica, qué difícil es, ¿no? De hecho, yo siempre me acuerdo de una cita de María Zambrano, por cierto, una autora española, pero que estuvo entre México y España, precisamente aquí en México escribió una de sus grandes obras, filosofía y poesía, y Zambrano decía, la razón no está para que uno la tenga, sino para que entre todos la sostengamos. Fíjate qué interesante, ¿no? La razón no la puede tener una única persona porque se cae. ¿Por qué? Porque ningún sujeto puede acceder a toda la razón. Claro. Sino que necesitamos, fíjate, utiliza el verbo sostener, la necesitamos sostener entre todos, necesitamos ese esfuerzo en donde vayamos hacia adelante, pero tiene que ser un esfuerzo común, si no, no llegamos a ningún lugar. Otra filosofía que han trabajado mucho más el tema del poder, yo simplemente invitaría a nuestro, iba a decir radioescucha, pero bueno, televidentes, ¿no? Televidentes, sí, también escuchas. Estoy mucho más acostumbrado a las entrevistas en Radio Sofando. Pero invitaría mucho más a que vieran cómo acabaron sus días aquellos autores que, sin embargo, trabajaron mucho más con el tema del poder, que quizá demandaron mucho más el poder. El caso de Michel Foucault, a quien yo respeto mucho, pero sobre todo el caso de Althusser, qué es lo que pasó con su mujer, y sobre todo cómo acabaron sus días los propios tiranos, y que por no ir a argumentos, sino ir a una filosofía mucho más partiendo de la experiencia, qué le pasan a la gente que tiene una tesitura que es mucho más humilde, mucho más de escucha y demás, y cómo acaban sus días, y cómo viven sus días frente a aquellas personas que han intentado imponer sus propias verdades, ¿no? Comparar, pues no lo sé, un Gandhi con un Hitler, que es lo que pasó entre uno y otro, ¿no? Yo creo que esto es interesante, ¿no? O las vidas de gente que ha sido mucho más dialógica en la filosofía, como Martin Buber, y gente, como digo, pues que han intentado arramblar con toda la realidad. Yo creo que el gran aprendizaje que nos tiene que, o uno de los grandes aprendizajes de la filosofía contemporánea, debería ser ayudarnos a aprender a escuchar, no solo aprender a hablar, a ayudarnos a aprender, como vosotros decís, ¿no? A sentipensar. No solo a aprender a entender las ideas del resto de las personas, sino cómo ellos también están sintiendo la propia realidad, cómo ellos se acercan a la realidad, inclusive cuando no los entendamos, que intentemos acercarnos a esa dimensión mucho más ontológica del ser, ¿no? De cómo ellos están sintiendo el mundo y porque ellos inclusive están cometiendo actos que ni siquiera nosotros llegamos a entender. Claro. Sí, fíjate que ahora que hablabas de filosofía náhuatl, había un tipo de educación y de enseñanza que era muy interesante, lo que es Inisklin Yolotl, ¿no? Que significa en el rostro y en el corazón. En el rostro, pues, simbolizaba la parte de vernos reflejados en el otro, pero es la parte también más racional, ¿no? La parte racional tiene que ver con el rostro, con cómo nos reflejamos, cómo somos socialmente hablando, ¿no?
y la parte del corazón es esa parte emocional, ¿no? Pero justamente creo que ese principio viene muy ad hoc a lo que comentas, ¿no? Si no entendemos cómo es el mundo y no lo sentimos como el otro, no vamos a poder realmente solucionar ningún problema, porque yo creo que es precisamente el punto, por ejemplo, para los grupos marginados, ¿no? Hay gente que puede decir, yo soy muy altruista, yo soy muy compasivo, voy y llevo alimentos y víveres a las comunidades marginales, pero realmente no saben cómo se sienten, porque si supieran cómo se sienten, la gente diría, no quiero que me traigas limosnas, quiero que me des parte de la riqueza. Estás extrayendo, por ejemplo, minerales de mi región, entonces deja algo de esa riqueza en la comunidad para que se generen empleos. Vamos, a veces creo que eso es lo que ha generado que el mundo esté tan convulso, ¿no? Yo creo. Yo creo que inclusive también tenemos que aprender no solo a que el primer mundo, el así llamado primer mundo, le tiene que dar algo al tercer mundo, sino que el primer mundo, los países enriquecidos, aprendan que pueden recibir de los países, así dicho, empobrecidos, que ya es una degradación, porque parece que el empobrecido no puede dar nada. Y yo creo que en ese sentido lo primero es aprender todo lo que, pues no lo sé, a España le puede dar Colombia, le puede dar Guatemala, le puede dar México. Claro. Y en ese sentido yo creo que aquí tenéis una tradición muy fuerte. Antes hablabas tú también, ¿no?, de un disfrazismo, pero podemos hablar de otro disfrazismo del mundo náhuatl, que es en Xochimilcuical, ¿no? Esa flor y canto, Claro. esa alegría que hay en México, ese ser un continente todavía vivo, un país todavía vivo y que nos rescata inclusive a los que estamos fuera de este país. Entonces todas esas dimensiones estéticas yo creo que es algo que se tiene que rescatar y que yo creo que yo que vengo de España, que España debería de rescatar. O sea, que en muchas ocasiones venimos aquí a dar, pero hasta qué punto no deberíamos de venir aquí casi que a pagar todo aquello que nos dais sin necesidad de pagar. Yo siempre se lo digo y acabo con esto a mis alumnos, que algunos de ellos cuando hacen cooperación en estos países, sobre todo en Honduras, en Colombia, dicen, es que me ha transformado la vida. Y yo les digo, ¿y no lo pagas? Porque cuando tú vas a un psicólogo y te salvan la vida, por así decir, tú pagas una cantidad de dinero. Pero aquí como que todo es gratuito y demás. No tendríamos la obligación, si han hecho algo por nosotros, de devolverles algo de eso. Yo creo que eso sería crucial en el cambio. Y en los últimos tiempos nosotros tenemos un proyecto CRINEM, sacamos un libro, Pensamiento Crítico para Personas Cooperantes y Voluntarias, y hablamos mucho de eso, de cómo la ideología de la cooperación muchas veces es la de alguien de un país enriquecido que viene a dar algo al país empobrecido, pero en realidad está recibiendo mucho más. ¿Cuál es esa dirección? ¿Hacia dónde va realmente? Claro. Y bueno, pues todo esto es muy interesante, Pepe. Le recuerdo al público que estamos platicando con el doctor José Barrientos, especialista sobre todo en lo que es filosofía de las cárceles, filosofía aplicada. Pero nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de esta plática porque desde mi punto de vista, es un diálogo que hace mucha falta también en la sociedad. Continuamos. Y pues bueno, ya estamos de regreso con el doctor José Barrientos Rastrojos, que pues nos ha platicado su experiencia a través de cómo ha visto la filosofía. Y bueno, aquí una cosa que yo sé que tú eres muy modesto en tu persona y todo, es una persona muy accesible, pero es importante recalcar que él ha viajado por todo el mundo, has viajado por muchas universidades, no solamente de Centro, Sur, América, Norteamérica, Europa y también Asia. Y creo que eso te permite tener una comprensión más amplia, ¿no? De ese tipo de pensamiento que no es simple y llanamente la filosofía académica, ¿no? La filosofía de biblioteca, ¿no? Que no es que esté mal, pero creo que yo siempre lo he sostenido, la filosofía debe ser un traje a la medida. Cada autor, Platón, nos describía la sociedad de su época, proponía soluciones para la sociedad de su época, quizá a lo mejor algunas son utópicas, ¿no? Como la República de Platón, al igual que pues tantos otros, ¿no? Nicolás Maquiavelo no se diga, no estaba escribiendo para los príncipes y que había una cuestión, baños de sangre en toda Europa que, vamos, para dar miedo, ¿no? Pero en ese aspecto, en la actualidad, creo que sí has tenido una buena oportunidad de sacar una radiografía del mundo y en esa situación, ya sé que la filosofía puede ser tan amplia o tan corta como la queramos, pero por ejemplo, ¿no? En la actualidad hay mucha violencia,
hay mucho sectarismo, y esto, pues la verdad, se traduce en violencia al final de cuentas. ¿Cómo podría la filosofía darnos una digna solución a esto? Estas son ya palabras mayores. Yo habré viajado mucho por necesidad, pero hacer la síntesis, yo creo que esta pregunta, aunque te intentaré responder algo, Ajá. pero son preguntas que hacen falta tener muchos años de vida, de experiencia para poder responderlas. Pero bueno, vamos a intentar responder algo. ¿Cómo puede enfrentar de alguna forma la filosofía a la violencia? Yo creo que lo primero que tiene que ser consciente es que la propia filosofía dentro de ella misma tiene mucha violencia. Entonces lo primero es que el filósofo o la filósofa se reconcilie con él o con ella misma. Vamos a los congresos y al final lo que hay son diatribas, discusiones de ver quién tiene la razón. Y fíjate, de ver quién tiene la razón, porque al fin y al cabo nuestra filosofía es hija de Europa, aunque estemos ahora mismo en América, Claro. y entonces pues son luchas individualistas las que nosotros tenemos. Yo creo que lo primero es aprender a lo mejor de tradiciones, por ejemplo, mayas tojolabales, en donde frente al yo, ellos priorizan el tic, el nosotros. Entonces, quizás dentro de la filosofía lo primero es aprender a pensar no solo desde el yo, sino aprender a pensar desde el nosotros. Eso ya requiere un aprendizaje desde la infancia, que los propios tojolabales lo hacen, ¿no? Bueno, la comunidad tojolabal es una comunidad que está al sur de México, sobre todo en Chiapas, en parte de Guatemala, y es uno de los 32 pueblos mayas que todavía existen. Entonces yo lo primero que diría es, esto no requiere una respuesta teórica, sino una respuesta vivencial, una respuesta existencial. Vamos a intentar vincularnos con la realidad, no desde el yo, sino desde el nosotros. Luego, probablemente ver al otro desde la perspectiva, eso es más de Levinas, de la hospitalidad. Y en eso vosotros sabéis mucho, no solo en la teoría, sino sobre todo en la práctica. ¿Qué significa la hospitalidad? Yo casi que te tendría que devolver a ti la pregunta, ¿no? ¿Qué significa la hospitalidad? Porque tú eres mexicano y yo no soy mexicano. Entonces, ¿qué significa la hospitalidad? La hospitalidad significan cosas muy sencillas, significan que, yo lo digo en mi caso, ¿no? Que vas a una conferencia y alguien que no te conoce, bueno, que supuestamente te conoce, pero no te conoce como persona, y te trae un regalito que no tiene que ser de mucho costo, pero bueno, que está ahí, ¿no? La hospitalidad es que de pronto vienes a México y no tienes nada programado y rápidamente pues te están llamando para hacer algo, ¿no? La hospitalidad es sobre todo una atención de la otra persona sobre la propia persona. Es una cuestión económica, es una cuestión mucho más de identidad, de ser. De hermandad. De hermandad, probablemente, ¿no? Aunque también tenemos ahí a Caín y Abel, y eran hermanos y no acabaron muy bien. Pero bueno, creo que estamos entendiendo. El hermano incómodo, ¿no? Exactamente, creo que estamos entendiendo. Sí. Entonces, yo creo que sí, que también algo de hospitalidad. Y yo creo que los grandes problemas no se responden desde grandes soluciones, sino al contrario, desde ver la pequeñez de la propia realidad. Cuando hay dos plantas que no se entienden, vamos a ir a lo más básico, no se entienden en la naturaleza, porque una se está comiendo el espacio de la otra, la solución normalmente es un respeto entre unos y otros. Es una armonización entre unos y otros. Es pasar una relación saprófita, es decir, donde dos sujetos se están peleando, a una simbiótica, donde hay una simbiosis. Y antes hablábamos de filosofía andina. La filosofía andina en ese sentido pues sabe mucho, ¿no? La filosofía maya también. Entonces yo creo que es un poco cambio de actitud. O sea, el problema medioambiental es un problema cultural, es un problema del modo en que nos estamos relacionando con la propia naturaleza. Más que a dar grandes cambios tecnológicos, que también, pero probablemente lo que haya que dar son cambios culturales, cambios en formas de ver la propia realidad. Si no, probablemente hoy, aunque solucionemos tecnológicamente el problema medioambiental, mañana va a venir otro problema. Yo creo que la cuestión es otro modo de relacionarse con la propia realidad, con el resto de los sujetos. Y eso no solo va a incidir en la relación medioambiental, sino en la relación también con el resto de los sujetos. No sé si lo solucionaremos o no, pero creo que la cuestión pues, podría ir bastante por ahí, ¿no? Sería también mucho más satisfactorio nuestra propia existencia. Fíjate que ahora que hablabas de el tema de nosotros, ¿no? El tema de la unidad, que yo creo que al final de cuentas es la idea, ¿no? La humanidad es una. Individuos somos millones, miles de millones, más de 9.000 millones, ¿no? Pero la humanidad sigue siendo una. Y yo he estado recordando un poco ahora que te escuchaba lo que aporta la filosofía de la India a este tema. Es el asunto de que, decía Siddhartha Gautama el Buda, ¿no? Hasta que el último de los seres humanos no evolucione, no va a pasar toda la humanidad. Yo al principio cuando lo leía decía, pues, ¿qué quiere decir, no? O sea que
o es un asunto demasiado oscuro o esotérico que no lo entiendo, pero creo que en la práctica es eso, ¿no? Hasta que el último de los seres humanos no entienda ese concepto de unidad, de hermandad, solidaridad, trabajo, la humanidad no va a cambiar, porque puede haber personas altruistas, personas que se desviven, por ejemplo, para cuidar a los animales, para ir a hacer trabajo comunitario con los sectores marginados, pero vamos, por 20 personas que lleguen ahí, con que llegue una persona violenta, un criminal, y lo someta, todo ese trabajo se viene abajo, ¿no? Entonces, creo que ahí ya empecé a entender un poquito, bueno, creo que entiendo que ese es el espíritu de Siddhartha Gautama Buda, ¿no? La liberación. El ser humano se está liberando ¿de qué? Pues de la ignorancia, lo que produce dolor. Entonces, hasta que el último de nosotros no se dé cuenta de todo lo que implica eso, no vamos a dar un paso. Y otra cosa que se me hacía muy interesante, el budismo viene de toda una tradición védica, ¿no? Una tradición de la filosofía del hinduismo de Cachemira, pero el hinduismo de Cachemira tenía una frase que decía que la mente tiende a separar todo. En la realidad está todo junto, ¿no? Nosotros somos seres humanos, integrados por huesos, piel, etcétera, etcétera. Una persona es así. Pero la mente, para poder entender biológicamente un ser humano, tiene que separar el sistema respiratorio, el sistema óseo, en fin, porque si no, no lo entendemos, si no lo podemos entender. Pero lo que decían en la India es que eso es la gran herejía de la separatividad, separarnos, y que el ser humano llega el momento en que se separa de todo. Nos separamos de los otros seres humanos, pretendemos constituirnos como los mejores. Cada cultura ha dicho que es la mejor, cada cultura ha dicho que es el ombligo del mundo, cada cultura dice que es la cultura de Dios, ¿no? Y de ahí para abajo, pues cada grupo se pelea con el otro porque dice, yo soy el elegido, yo soy el que debe de predominar. Y creo que precisamente por eso se me hace muy interesante lo que comentas, ¿no? Esa idea del nosotros es algo que puede ir atenuando toda esa violencia, que al final de cuentas era la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿la filosofía puede aportar a la conclusión, a la disminución o a la erradicación de la violencia? Creo que en esa medida sí, sin necesidad de acudir a la religión, porque la religión ya habla de dogmas, ¿no? La filosofía es racional. Pero creo que en ese aspecto, creo que es muy interesante todo esto. Y esto creo que no es nada nuevo, ¿no? Los pueblos en el mundo lo han visto, lo han planteado, pero desafortunadamente seguimos teniendo una parte animal que es muy territorial, muy agresiva, porque así lo requiere a veces el medio ambiente, y es difícil, ¿no? Es difícil llegar a eso. Yo empezaré con una matización. Yo diría más que una parte animal, diría una parte bárbara, una parte bestial. Claro. Porque también los animales, en muchas ocasiones se ha degradado también el tema de los animales. Claro, sí, Los animales también es cariño, los animales también es cuidado por sus crías y demás. Pero bueno, independientemente de eso, yo en lo que estás comentando, por hacer esta vinculación, ¿no?, que estamos intentando en nosotros con el mundo más occidental, siempre me acuerdo de Marco Aurelio cuando dice lo que no es bueno para la colmena no es bueno para el sujeto, las meditaciones. Las meditaciones, sí. Y en otra ocasión también el propio Marco Aurelio pues va a comentar que si quieres alegrarte en tu propia existencia, alégrate por lo bueno que tienen el resto de las personas. Yo creo que estos son pequeños cambios que, como decía, luego generan grandes cambios dentro de la propia sociedad. Cuando hay una persona que, nuestro compañero, que le sucede algo bueno, que le toca la lotería, que tal, que tiene un buen trabajo, que claro, lo que nosotros tenemos normalmente es envidia. Claro. Pero si aprendemos nosotros a disfrutar de los éxitos del resto de las personas, yo te aseguro que nuestra vida va a cambiar. Yo quiero ser optimista en el sentido de que nuestra sociedad va para mejor. Tenemos muchos problemas. Tenemos guerras abiertas ahora mismo entre Palestina e Israel, entre Ucrania y Rusia, tenemos problemas medioambientales. Pero si no nos hemos venido ya abajo hay que tener un poquito de perspectiva histórica, si no hemos venido abajo con otros problemas que ha habido en otros momentos, de un Vietnam, de un Estados Unidos contra Rusia y el botón rojo, que creo que era más peligroso o igual de peligroso de lo que teníamos, con el problema de la capa de ozono que se solucionó. Yo quiero pensar que, aunque tenemos mucho que luchar, yo no quiero pensar que estos son los últimos días de nuestra propia existencia. Y luego, hay una cuestión, si vamos un poco en una posición mucho más pesimista de decir, bueno, yo puedo hacer mucho, pero al final si hay una única persona que no hace algo, pues al final esa persona le da el botón rojo y acabamos todos, ¿no? Claro.
Yo quiero pensar que no hago las cosas ni siquiera por los demás, sino que hago las cosas porque son las que hay que hacer, que es lo que decían en el mundo estoico. Ellos no hacían las cosas por los demás, sino porque ellos tenían que seguir los principios lógicos dentro de su propia existencia, y eso significa ser justo. Y mi propia naturaleza como ser humano es una naturaleza basada en el logos. Claro. Si yo quiero ser más persona, tengo que desarrollar mucho más mi logos. Y ese logos no solo implica racionalidad como nosotros entendemos, implica también el cuidado de la otra persona, implica también la atención por la otra persona. Por lo tanto, si queremos ser más personas, deberíamos de desarrollar todas estas otras dimensiones para no convertirnos, como tú decías, Pedro, para no convertirnos en bestias. Yo creo que ahí es donde está un poco la esencia del juego, ¿no? Por donde deberíamos de ir. Y en ese sentido, si lo que estamos haciendo no tiene resultados en otras personas, pues que no le importa a nadie. Simplemente yo he hecho aquello que tenía que hacer como un ser humano. Para mí eso es suficiente. Digamos que los estoicos apostaban una ética racional, una ética racional, no una ética visceral, ¿no? Donde acomodamos el poder, acomodamos las relaciones, sino más bien es hacer lo que se tiene que hacer porque es lo mejor, ¿no? Pues mira, yo creo que esa parte es muy interesante, muy importante, pero fíjate, mira, yo una crítica que he hecho continuamente a los sistemas políticos, y que creo que precisamente por eso el mundo, desde mi perspectiva, está como está, es que pues apostamos todo por la democracia, ¿no? Por la democracia, el gobierno del pueblo, no democracia, ¿no? Pero el asunto es que las reglas para poder ser presidente o primer ministro de algún país no son más que ser popular, para que la gente vote por ellos. Pero puede ser tan famoso y tan popular un mono arriba de un barril tocando unos platillos, como una persona que pues sepa hablar muy bien, tenga carisma, pero eso no asegura que tenga el perfil para poder arreglar los problemas, o que tenga la madurez, o esa ética de que hablaban los estoicos, no esa ética racional, esa ética basada en la razón, en lo que nos hace ser seres humanos. Entonces creo que por eso, al final de cuentas, por eso hay tantos problemas en el mundo, porque si hubiera pues un filtro, bueno, yo no hablo tampoco de dictaduras, ¿no? Porque creo que lo peor es eso, caíamos en lo que comentaba hace rato, ¿no? De Hegel, de la dialéctica del amo y el esclavo, que a través de la fuerza alguien se impone y de ahí no lo sacas hasta que se muere o hasta que lo matan, ¿no? Yo hablaría más bien de una democracia quizá más un estilo racional, ¿no? Ver quiénes son los que nos van a gobernar, quiénes son los que quieren el voto, están capacitados o no. E incluso, no sé, o sea, si en una empresa, por ejemplo, para darte un trabajo, o en una universidad es un examen de oposición, ¿no? ¿Por qué un puesto tan importante está tan abierto? ¿No? Entonces creo que eso es lo que ha llevado al mundo a donde estamos. Perfiles tan abiertos de gente que a veces cae en un narcisismo neurótico y que, pues bueno, a mí realmente me da miedo, por ejemplo, cuando Donald Trump hablaba que decía que tenía un botón para Corea del Norte, ¿no? Decía, es que yo a veces pensaba, ese señor sí es capaz de dar la orden y que salgan los misiles y se detone una tercera guerra mundial. Entonces, creo que es un problema, ¿no? Esa cuestión de no apostar a una ética racional, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que recordar que al final a los presidentes los elige el pueblo. Entonces, en muchas ocasiones se dice aquello de que cada pueblo tiene a los presidentes que se merecen. No quiero criticar tampoco al pueblo, sino que lo que quiero pensar es en nuestra responsabilidad como filósofos, como filósofa y también como ciudadanos para formarnos de una forma racional. Claro, o sea, claro. La ciudadanía se queja mucho y yo entiendo y abogo porque la ciudadanía se queje, pero también hay que pensar en el grado de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en esos presidentes que ahora mismo pues tenemos, ¿no? Bien sea porque formemos, porque no estemos formando a la gente. Marco Aurelio, ¿no? Decía, si tienes a alguien que no te gusta y demás, tienes dos opciones, instrúyelo o aguántate de lo que hay. No obstante, lo que sí es cierto es que yo creo que gobernar es algo bastante complicado, porque efectivamente tenemos determinados perfiles que nos podemos quejar, pero claro, cuando uno de los filósofos, Marco Aurelio, que fue emperador, romano, tuvo que gobernar, también tuvo situaciones muy complicadas en donde él inclusive fue contra los propios cristianos, porque se suponía que ellos estaban extendiendo determinadas epidemias que había y demás. Yo creo que gobernar no es sencillo, y que en ese sentido hay que ser, a pesar de todo, hay que ser muy, yo lo intento, ¿no? Muy cariñoso inclusive con aquellos que están gobernando, porque en muchas ocasiones el poder es la mayor de las soledades.
Y yo creo que en ese sentido, al que tiene el poder, aunque aún no estando de acuerdo con ello, hay que intentar acompañarlo porque a lo mejor eso es lo que de alguna forma lo puede cambiar. Entonces, yo creo que gobernar es muy complicado, pero yo lo que me planteo es cuál es nuestra misión o cuál puede ser nuestro trabajo aquí. Y yo creo que una es instruir o ayudar a instruir al pueblo, dos, ayudar de alguna forma al poderoso y por supuesto que tengamos el mejor de los gobernantes. También en la solución que tú planteas de que haya una especie de examen para ser presidente y demás, claro, eso tiene también una serie de problemas y es quién establece los criterios de ese examen. Claro, y que además esto no se vuelva algo que sirva para que no pasen los demás, porque ese es el problema, ¿no? Desde el poder se pueden poner requisitos para que los demás no accedan, ¿no? Y fíjate una cosa, Pedro, yo siempre me he preguntado, siempre, en alguna ocasión me he preguntado si el voto de una persona informada debe ser el mismo de una persona manipulable y no informada. Claro, lo que pasa es que la alternativa es que haya votos que valgan más que otros votos. O sea, que el voto de determinadas personas valgan más que el voto de otras personas. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que los votos de un médico que se supone que tiene poderes críticos sea más válido que el de aquella persona que no tiene poderes críticos? Claro, el problema de esta solución es que probablemente entonces vamos a volver a silenciar a determinados grupos. Claro. Yo no tengo solución sobre qué podríamos hacer. Está complicado, ¿no? Está complicado porque efectivamente las leyes, la mayoría de las leyes, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, están hechas para preservar el poder en una cúpula. Aquí en México, por ejemplo, se ve el caso de que es muy difícil ser un candidato independiente. Necesitas que te arrope un partido político. Y ya desde que entras a un partido político ya vienen ciertas condicionantes, vienen ciertos derechos, en fin, ciertas cuestiones que hacen que no llegue cualquiera, ¿no? Entonces, de hecho, el actual presidente de México tuvo que ser su propio partido político, ¿no? O sea, desmanteló por ahí a varios partidos, pero hizo su propio partido para poder llegar. Pero el punto medular, creo que es interesante esta reflexión. ¿Quién va a establecer los criterios? ¿A base de qué? Pero, en fin, no es una solución fácil, ¿no? Porque si fuera tan fácil, el mundo no estaría así. Yo creo que ha habido buena voluntad por parte de mucha gente, pero no es fácil, ¿no? Yo creo que ahí está, volvemos al diálogo, ¿no? Probablemente sea un intentar entendernos, intentando escuchar al otro y no imponer la propia perspectiva, escuchando al disidente, sobre todo al disidente, aquel que consideremos como el disidente, el insurgente. Creo que es importante recuperar a esa persona, pero yo vuelvo a lo anterior. Creo que hoy los criterios los tenemos que poner entre todos. Y hay que tener en cuenta que la libertad de expresión no es lo mismo que la libertad de pensamiento. Claro. Yo creo que en ese sentido hay que no solo incentivar el diálogo, sino un diálogo informado. Y para eso la educación es crucial. Una educación que tampoco vaya imponiendo ideas, sino que vaya ayudando a los futuros ciudadanos a que ellos desarrollen sus propias conclusiones y sobre todo que no nos dejemos llevar por la ideología. Todos partimos de un horizonte, de una ideología determinada, porque vivimos desde un punto de vista. Nacemos con alguna cosa. Pero por lo menos vamos a intentar ser conscientes de ese punto de vista para que no nos domine, para que no nos gobierne, sino que sea nuestra razón la que nos esté gobernando. Quizás a lo mejor desde ahí podamos tener algún tipo de respuesta, si no solución. Claro, un poco el planteamiento de Manuel Kant, ¿no? De qué es la ilustración. Hay que ser ilustrados para ser libres, ¿no? No podemos dejar en los demás las decisiones que nos tocan. Y bueno, está muy interesante la plática con el doctor José Barrientos. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más de esta plática que pues todavía no hemos llegado a saber si la filosofía debe servir o no debe servir para algo, pero lo que es un hecho es que en la práctica, pues ahí vemos que sirve para todo sin la obligación de servir para nada. Nos regresamos en un breve corte. Estamos con el doctor José Barrientos en Radio Sofá. Y bien, estamos de vuelta en Radio Sofando ahora con esta sección de entrevistas especiales. Agradecemos las facilidades a TV Poder, donde estamos aquí en este foro, en este estudio. Saludamos también a toda la comunidad de radioescuchas y televidentes de Radio Sofando. Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y pues simplemente con @Radio Sofando nos encuentran fácilmente. Y bueno, les recuerdo que estamos en una charla con el doctor José Barrientos Rastrojo, que desde pues Sevilla, España, pues viene a platicar con nosotros sobre todo este tema que es
Y es interesantísimo, ¿no? Bueno, antes del corte platicábamos sobre, pues, que quizá no sea el mejor sistema, la democracia, pero que bueno, si vemos los otros, las tiranías, en fin, es algo que, vamos, yo creo que nadie apostaría en su sano juicio, pero hablamos de cómo la razón nos puede salvar, ¿no? Y la filosofía, pues, aporta mucho. Yo creo que hay un tema que es fundamental y es la pregunta. La pregunta es el arma estratégica de la filosofía. Cuando nos empezamos a preguntar por qué debe ser así y no de otra forma, yo creo que ya estamos empezando a tener un espíritu filosófico. Y vamos, que en la política hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué esta persona y por qué no la otra? ¿Por qué hace rato hablabas, ¿no? Quizá un médico debe de tener más valor su voto. En algunos temas yo creo que sí. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, era fundamental el criterio de los médicos, no así el criterio de un economista, porque un economista podría decir, se está cayendo la economía porque está cerrado todo. Pero el médico decía, si salimos nos vamos a morir todos. Entonces, sí debe de haber una racionalidad, ¿no? En todo esto debemos de reconocerla socialmente, pero el filósofo, ¿cómo queda dentro de todo esto? Eso te pregunto yo a ti, Pedro. ¿El filósofo cómo queda dentro de todo esto? No lo sé. Yo creo que, en primer lugar, hay determinadas derivas de la propia filosofía, por ejemplo, la filosofía para niños, que se estableció cuando un estadounidense, Matthew Lipman, se planteó precisamente estos temas de que era necesario que las democracias americanas, estadounidenses, en este caso, fueran mucho más fuertes, y su solución venía a través de la educación. Una solución que, por cierto, John Dewey ya también daba. ¿Y qué es lo que él decía que había que implementar? Pues fundamentalmente 3 tipos de pensamientos desde los niños hasta los adolescentes, que eran pensamiento crítico, que es lo que habitualmente decimos, pero fíjate que interesante, también otros 2 tipos de pensamiento. Pensamiento creativo, porque no solo se trata de hacer un análisis de la realidad, claro, sino de generar nuevas ideas ante las nuevas circunstancias que se plantean. Y a mí el que más me interesa en los últimos años es el pensamiento cuidadoso, que creo que este es crucial, ¿no? No solo se trata de que yo tenga mis propias ideas, sino de que si estamos intentando generar comunidades democráticas, él habla de comunidades de indagación, hay que también cuidar al resto de las personas para que podamos generar las mejores de las verdades. Entonces, una de las posiciones del filósofo puede ser esa. Vamos a intentar trabajar en educación para que los niños desarrollen pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Otras posiciones pues, son probablemente reflexionar sobre lo que está pasando dentro de nuestra sociedad y a lo mejor aquellas personas que no se dedican al tema del pensamiento, que les podamos abrir determinadas ideas para que luego ellos piensen por ellos mismos. No para decirles qué tienen que pensar. Por cierto, esto lo criticaba mucho Michel Foucault respecto a Kant, que tú decías, ¿no? Sí, sí, sí. En algunas ocasiones Michel Foucault decía que los filósofos se dedicaban a dar consejos. Y no se trataba de que los filósofos dieran consejos, sino de que incentivasen el razonamiento del resto de las personas. Y creo que esto es muy importante dentro de la propia filosofía académica, en donde en algunas ocasiones de los propios filósofos y filósofas que entendemos que les tenemos que decir al resto de las personas cómo tienen que pensar. No, yo te tengo que dar ideas para que tú generes tu propio pensamiento, yo tengo que incentivar tu propio pensamiento. Entonces, una segunda función podría ser generar pensamientos para que ellos piensen. Quizás por aquí podríamos tener 2 líneas, ¿no?, de pensamiento: educación y luego generar puntos de partida para que la gente genere sus propias respuestas ante los problemas de la sociedad. Claro, pero fíjate, ahora que hablabas de eso, la educación, qué complicado, ¿no? Porque mira, hace rato que hablabas de que todos de alguna manera tenemos un atisbo de ideología, ¿no?, en lo que hacemos, y nos viene desde la cuna, ¿no? O sea, no es lo mismo nacer en una familia islámica que tiene una ideología, que nacer en una familia liberal en los Estados Unidos, que nacer en una familia pues marginada en Centro Suramérica. No es lo mismo, cada quien tiene una serie de valores, ¿no?, y de prejuicios que son muy claros. Y a veces nosotros tratamos de educar a nuestros hijos o a la gente que tenemos alrededor con base en lo mejor, pero a veces pensamos que ese tipo de prejuicios o dogmas ideológicos son lo mejor, ¿no? Aquí en México yo he visto que es muy difícil darnos cuenta, y yo creo que en muchas partes del mundo, no es muy difícil darnos cuenta cuando estamos hablando desde la razón o cuando estamos hablando desde el dogma, ¿no? Desde el dogma, pues podemos decir, es que vengan y que nos pidan disculpas, ¿no? Porque todo lo que se llevaron, ¿no?
capitalistas, neoliberales, etcétera, etcétera. Es una parte dogmática, es una parte de educación con la que ha crecido México y todo Centro y Sudamérica. Pero en otra situación, pues, ¿cómo podernos quitar de eso? Porque, mira, efectivamente, para que el educador pueda dar ese paso, primero debe ser consciente de qué cosa es razón y qué cosas son dogmas impuestos por una tradición. Y tradiciones que a lo mejor sirvieron para un momento, ¿no? Pero ya después ya no nos sirven, ¿no? O sea, yo siempre he sostenido que los nacionalismos son buenos para cuando se forma un pueblo. Pero ya después de que se forma un pueblo, el nacionalismo te sirve pues para pelearte, porque te crees mejor que el de al lado, te crees superior al del otro lado, o crees que el de más arriba te debe algo, ¿no? Entonces, pues ya los nacionalismos casi siempre terminan en cuestiones de violencia, ¿no? Pero, y vamos, las fiestas patrias en cualquier país, ahí están como muestra, ¿no? Pero eso qué complicado es, ¿no? Como el educador, y si es una educación filosófica, obviamente requeriría un examen de conciencia, ¿no? Antes de poderle transmitir a alguien y malformarlo, ¿no? Lamentablemente tengo malas noticias, es decir, los horizontes no nos los podemos quitar. Ya pasamos aquella época donde el prejuicio era algo negativo, en la época de Kant, que tú mencionabas, Sí. y el prejuicio realmente es un juicio previo sobre la realidad. Claro. Pero Hans-Georg Gadamer, un filósofo que vivió más de 100 años, que envidia, y además en buen estado, sobre todo en buen estado, pues nos decía, es que todos partimos de ciertos horizontes. Claro. Y en el momento en que te quites el horizonte, es que no podrías ni siquiera llegar a comprender al mundo. Entonces, siempre partimos de determinados lugares y, por supuesto, lo vamos a intentar enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo mejor que tenemos dentro de lo que podemos nosotros inclusive vivir, ¿no? Inclusive yo cuando utilizo el masculino y el femenino, nuestros hijos, nuestras hijas, filósofos, filósofas, estoy partiendo de cierto horizonte del cual probablemente no partían mis padres, mis abuelos. Claro, claro. Entonces, la única solución ante esa situación es lo que tú estabas comentando, ser consciente de cuál es tu horizonte, conocer otros horizontes, otra serie de prejuicios, y a partir de ahí uno elegir qué horizonte es el que quiere optar en su propia existencia. No hay otro. O sea, es imposible partir de un punto cero. Siempre vamos a partir de un determinado punto. En la filosofía continental nos ha enseñado de que eso de ser, en la perspectiva de la objetividad no existe. Porque inclusive ya la perspectiva de la objetividad es situarte en un ámbito de objetividad, en un horizonte determinado donde estás negando ciertos contenidos y estás afirmando otros. Entonces, en ese sentido, la única solución a lo que tú estás planteando dentro de la educación es tener una educación, vamos a utilizar ahora a Paulo Freire, ¿no? Una educación dialógica frente a una educación bancaria. No una educación donde yo te diga que esta es la verdad, sino una educación donde el conocimiento lo vamos a intentar construir en círculos de cultura, término de Freire, vamos a intentar construirlo entre todos para a partir de ahí intentar tener cuestiones sólidas. Entonces, por supuesto que los contenidos son esenciales en filosofía. No seré yo el que esté en contra de la clase magistral. Ahora, estoy en contra de una situación educativa donde la clase magistral esté oprimiendo a todo el sistema educativo, donde lo único que se estén dando en clase sea autores, profesores que están diciendo que esta es la única verdad. Yo creo que junto a esas clases debería haber clases donde incentivemos el diálogo entre los propios alumnados y que al final ellos sean los que se vayan generando cuál es el horizonte por el que tienen que optar. No vale cualquier horizonte. El profesor tiene que ayudar al alumnado a que opte por un horizonte profundo, un horizonte auténtico. Pero tampoco le tiene que imponer su propio horizonte, y mucho menos en sociedades abiertas como la nuestra donde estamos viviendo. No, tenemos que ayudar al alumnado a que tenga esa capacidad, y a que tenga esa capacidad para que ante problemas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque estamos en el año 2024, se le van a plantear a nuestros alumnos y que tengan la capacidad de responder a esos problemas. Claro. Ahí es donde reside el eje, el corazón, la cabeza, el pensamiento de una educación, creo. Sí, y que regresamos a lo que comentábamos al principio, ¿no? El nosotros. Uh-huh. Porque si a veces es muy fácil cruzar esa línea, ¿no? Decir, yo soy el maestro, soy la máxima autoridad en el salón, en el aula, y aquí el único que tiene razón soy yo, ¿no? Yo por eso he estudiado tantos años. Pero justamente ese nosotros es lo que puede llevarnos a esa mediación, ¿no? O sea, a veces los alumnos se dan cuenta de cosas de sentido común y que por la humildad, a veces hay maestros, o bueno, hay docentes
que no quieren recapitular sobre esas cosas, ¿no? O sea, mira, citando casos concretos, ¿no? Temas de historia. La historia ciertamente es muy espinosa en varios puntos, porque la historia se escribe con matices ideológicos, se escribe con matices para que ayudan a legitimar a un puesto en el poder, a denostar al anterior, en fin. Por eso es tan peligrosa a veces la historia, ¿no? Que caen en una subjetividad total, dogmática. Pero a veces, por ejemplo, mira, yo veo la historia, y vamos a poner el caso de México, ¿no? La historia de México. Durante años se hablaba de una conquista, ¿no? Después se empezó a hablar de una invasión, y actualmente se está hablando de... Yo he escuchado maestros que hablan de matanzas, genocidios, y digo, bueno, ¿hasta dónde puede ser una cosa, hasta dónde puede ser otra? Y yo creo realmente, si hubiera sido un genocidio como tal, no estuviéramos los mexicanos que ahora vivimos aquí. Nosotros somos mestizos en su gran mayoría. Entonces, genocidio no hubo, objetivamente hablando, pero como a veces es tan delicado esos términos, ¿no? Los términos que lo que hacen es sembrar una semilla de odio, una semilla de separatividad, y que a veces no nos permite recibir lo bueno de otros lugares. Porque como comentabas, ¿no? No es simplemente que en México o América Latina reciba de Europa de manera pasiva, sino también llevar ideas, llevar propuestas, y a veces ahí se rompe, ¿no? En la educación, en una educación dogmática, ¿no? Se rompe todo esto. Sí, hay varias cuestiones que cuando hablabas me iban abriendo. Primero la cuestión del nosotros. Yo creo que el nosotros no lo tenemos que reducir única y exclusivamente a temas personales, sino que también hay un nosotros natural. Y hay que aprender a escuchar también a la naturaleza. Claro. Hay que aprender a no solo a escucharla, a sentir a la propia naturaleza. El líder de los Yanomami, Copenhague, estuvo en una serie de conferencias en países enriquecidos, en Estados Unidos, en Inglaterra, y decía que cuando él iba por las ciudades llegaba a sentir la tristeza de las plantas porque se estaban viniendo abajo. Yo creo que eso es una sensibilidad que aquellos que vivimos en ciudades las estamos perdiendo. Sí. Ese nosotros debe recuperar la sensibilidad para sentir con el propio mundo, ¿no? El propio principio de Gaia, o inclusive la sensibilidad para sentir desde los propios animales, ¿no? Hay un libro por ahí, como nos hablan los bosques, que precisamente habla de esto. En nosotros debe de integrar un poquito esa cuestión. Y luego, respecto a la situación un poquito más de México, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo. Si comparamos la situación de México con la situación de Estados Unidos, en Estados Unidos prácticamente el indígena está en reserva, claro, y no se lleva a mezclar, claro. Eso es cierto. Aquí en México tampoco sois indígenas, sois criollos. Entonces eso es cierto. Tampoco podemos caer en la ingenuidad ni en el romanticismo de decir que aquí lo que hubo fue única y exclusivamente un encuentro de culturas, y que ese encuentro de cultura se enamoraron los europeos de las Indias, y entonces pues surgió el criollo. No, evidentemente hubo violaciones, hubo situaciones de todo lo que implica una guerra, eso es cierto, ¿no? Pero es verdad que yo, cuando me hacen la pregunta, sobre todo cuando surgió la cuestión de pedir perdón, los españoles frente a los mexicanos y demás, me parece un tema conflictivo, simplemente porque por la propia sangre de vuestro presidente, pues su abuelo era español, entonces no sé exactamente quién tiene que pedir perdón a quién, ¿no? Claro. Yo no tengo ningún problema en pedir perdón, pero me parece que sí hay un problema mucho más grave, y es utilizar eso como una cortina de humo. Claro. Es decir, claro, una cortina de humo frente al extractivismo cultural, social, económico, que todavía existe actualmente de Europa frente a Latinoamérica. A mí ese es el problema que me preocupa. El extractivismo que está habiendo. El extractivismo en donde hay grandes superficies, grandes hoteles que están liderados en Latinoamérica por franceses, ingleses, españoles. Yo creo que ahí es donde reside el gran problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese momento? El hecho de que haya metros de grandes ciudades aquí en Latinoamérica que se están construyendo por países enriquecidos. Yo creo que ahí es donde debería empezar la preocupación. No tanto en pedir perdón, que si hay que pedirlo no hay ningún tipo de problema, sino sobre todo en la contemporaneidad del año 2024, en donde se está generando este extractivismo y donde, pues, en un momento dado, los gobiernos están permitiendo este extractivismo. Yo creo que ahí es donde debemos de hacernos el planteamiento de qué es lo que tenemos que hacer, lo digo yo como europeo, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como europeos frente a estas situaciones? Sí. Que va desde lo mayor hasta lo menor, porque lo menor también, cuando alguien llega de Europa, se va a un mercado y empieza a regatear con una indígena, y sin embargo no regatea
cuando se va a grandes superficies europeas, Claro. porque eso como que no se tienen que hacer. Ahí también hay extractivismo económico. Yo, Pedro, a mí lo que me inquieta sobre todo, más que pedir perdón respecto a algo que sucedió hace 500 años, que simbólicamente puede ser importante para ciertas personas, y por eso digo que no tengo ningún tipo de inconveniente en pedir perdón, pero me inquieta mucho más una situación de depauperación económica que hay hoy, en muchas ocasiones, pues, por pueblos enriquecidos, por Estados Unidos, por determinados países que están generando eso. Yo creo que esa debería ser nuestra preocupación. Sí, de hecho, fíjate que ahora que se llevó a cabo el foro de Davos en Suiza, tradicionalmente se hace a principios del año, cada año, se hace una evaluación de la pobreza y hay una ONG, Oxfam, que hace un estudio para cada país, pero en el caso de México, fíjate que a mí se me hace, o sea, lapidario lo que dijeron. Dijeron que 14 mexicanos tienen la riqueza de 300 millones de personas en toda América Latina. Entonces, ahí lo que dicen es que México no es que sea un país pobre, más que nada la repartición de la riqueza está mal. Ahora, ¿por qué hizo esta evaluación Oxfam? Dice, bueno, en México están permitiendo monopolios, cosa que no pasa en otras partes del mundo, y se están dando concesiones a las mismas personas desde hace más de 20 años, desde hace décadas. Citaron a los grandes millonarios en México, pero un poco hablando de ese asunto que puede ser muy espinoso, muy escabroso, pero es real, el asunto es que a veces no nos damos cuenta que, como dices Pepe, nosotros somos responsables de nuestros propios gobiernos. Si dejamos en el gobierno a alguien que porque cuenta ocurrencias muy divertidas, que porque es, vamos, hasta un showman, ¿no? A veces me acuerdo de un presidente en El Salvador que hasta se puso a grabar un disco, ¿no? Entonces, dices, bueno, es que no es el objetivo, ¿no? O sea, si quieres ser un presentador de televisión, pues vamos, puede concursar y a lo mejor este es un muy digno presentador de televisión, pero quizá no es un buen presidente, ¿no? Entonces, eso nos pega cuando no estamos involucrados en la polis, ¿no? En la ciudad, dejamos que ellos hagan todo, modifican las leyes como quieren, dan las concesiones como quieren, y después nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de que vino una gran empresa china y se llevó los contratos más grandes y a los mexicanos nos dejaron con las obras, con sobras, más bien, no las obras, sino sobras. Entonces, ese es el problema, que yo precisamente creo que todo esto podría parecer varias ideas dispersas, pero apunta a lo mismo, ¿no? La racionalidad, la conciencia, la educación, la subjetividad, que tiene mucho que ver en el entorno social, ¿no? Al final de cuentas, nuestra realidad, ahí está. Nos quejamos, pero ahí está. Participamos o no participamos en la política, y ahí están los resultados. Los países que quizá tengan un mejor desarrollo a nivel mundial, no lo digo yo, lo dicen algunos estudios en cuestión de calidad de vida, cuestión de educación, cuestión de servicios médicos, son los países escandinavos. ¿Por qué? Quizá son países más controlables porque son de menor población, pueden tener una educación mejor, etcétera, etcétera, pero más allá de quejarnos y decir por qué no nací en Dinamarca o en Suecia, más allá de eso es por qué no hacemos una Dinamarca tropical, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿por qué no traemos las ideas de allá? Vemos qué ha pasado. Y la filosofía lo que nos permite dentro de todo este juego donde entra la economía, la política, la religión, el derecho, es darnos cuenta y preguntar, ¿no? Porque antes creo que lo más fácil era decir, pues es que es cuestión racial, ¿no? No sé si tú recuerdas hace algunos años, la gente decía, es que los inteligentes están en cierta parte del mundo, los que no son inteligentes y no son genios están en otra parte del mundo. Yo me acuerdo que hasta había un cierto mito que decían que los judíos eran genios todos, ¿no? Albert Einstein, en fin. Yo decía, bueno, pues tampoco no hay genios en otras partes del mundo, vamos, los alemanes no eran genios, los franceses no eran genios, los pintores y los músicos españoles no eran genios, los filósofos españoles, americanos, entonces nosotros lo peor es que nos creemos esos mitos, ¿no? Entonces, esa parte es la parte ideológica de lo que te comentaba hace rato, ¿no? Yo más que abogar por un Dinamarca tropical, yo abogaba por un México nórdico. Es decir, yo creo que hay que pensar también en las potencialidades que tenemos, bueno, que tenéis,
me meto yo con los mexicanos, Claro, desde el día del mexicano. las potencialidades que tenéis para exportar, porque también hay que pensar quién hace los rankings. Y qué curioso que en las universidades también normalmente sean las estadounidenses las que salen por encima, pero claro, salen por encima porque hay una serie de criterios que están midiendo Claro, y los criterios que marcan son los que a ellos les interesan. sí, sí. Yo siempre me planteo, si los rankings los hicieran en otros países, pues probablemente también serían los primeros, ¿no? Claro, claro. Entonces yo al contrario, yo abogaría más por un México, o sea, porque la sociedad descubra toda la potencialidad que no tiene México, que uno descubre cuando está aquí y que lamentablemente no se exporta. Es decir, lamentablemente lo que México exporta son dos cuestiones. Una es violencia y otra es, bueno, playas turísticas, por cierto, que son parques temáticos, que eso no es México. Entonces, de alguna forma, la esencia propia y la riqueza del mexicano no se exporta. No se exporta lo que hay en el Museo Nacional de Antropología de aquí de Ciudad de México, no se exporta lo que hay en el Templo Mayor, no se exporta vuestra hospitalidad, no se exporta... luego, si hay alguien que tiene un contacto con un mexicano fuera de México, sí es verdad que todo eso lo reconocen vosotros, pero es necesario ese contacto directo con vosotros, ¿no? Entonces, yo casi que, al contrario, yo abogaría más por un México finlandés, por un México nórdico, porque creo que aquí hay una serie de valores que se deberían de exportar. Claro. Y lamentablemente creo que uno de los grandes problemas de México es que os hacéis muy mala publicidad. Perdóname que diga esto, ¿no? Sí, sí. Pero los propios, uno va al propio mercado a comprar un periódico y encuentra mucho amarillismo, con toda la riqueza que existe en México, ¿no? Entonces yo creo que cuando la sociedad termine de descubrir lo rico que es México en cultura, no digo ya en oro y en plata, sobre todo en plata, sino cuando descubra la riqueza humana que hay aquí y la riqueza que hay a nivel de patrimonio histórico también, a mí lo que me extraña es que México no esté ya tan reconocido como muchos otros países, ¿no? Y por supuesto, México tiene tanta riqueza que a pesar de los grandes problemas que tiene, no se viene abajo. Cualquier otro país con los problemas que tiene México no estaría en vuestra situación, estaría en una situación mucho peor. Y ahí es donde yo creo que se ve la grandeza de las personas de México. Sí, la resiliencia, ¿no? Del mexicano, que sí, eso es indudable, ¿no? Y fíjate, ahora que hablabas de esto, efectivamente hay mucho amarillismo en la prensa y esto tiene que ver con lo que se vende, ¿no? Con lo que no se vende, pues, si es muerto, si es todo eso, se vende, ¿no? Entonces, lamentablemente es la lógica a veces de los diarios, pero hablando de la riqueza, ¿no? De la riqueza humana, me estaba recordando ahora que decías esto, lo del buen salvaje. ¿Te acuerdas de eso, de ese concepto de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Que pensaba que el salvaje era bueno, o bueno, el nativo de América es bueno porque así nacía bueno, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con un proceso de adaptación y de un proceso histórico, ¿no? Realmente aquí, la otra vez que estaba leyendo, qué pasaba, por ejemplo, cuando llegaron los antiguos aztecas, ¿no? Eran aztecas porque venían de Aztlán, ¿no? De una tierra mítica. Llegaron aquí, había una cultura que los rechazó, dijeron, son guerreros, si los dejamos que estén aquí, nos van a matar. Entonces los desterraron a un cerro donde nada más había serpientes y había nopales espinosos, no había nada más. Entonces, esta gente se dedicó a comerse a las serpientes, a comerse a los nopales, y después fortalecido llegó y dominó a los otros pueblos. Yo veía que es un caso muy similar al del éxodo de los judíos, ¿no? Que habla en la Biblia. Se fueron 40 años al desierto, una condición terriblemente precaria, se fortalecieron y llegaron y tomaron dominio, ¿no? Entonces, las historias de éxito son de gente que no busca un paraíso, sino que donde está es su propio paraíso. Y esto creo que es parte de la naturaleza humana, es una parte racional, como bien dices. Quizá la parte de violencia también ha sido mal entendida, mal encausada, porque pues en una situación de riesgo, obviamente debe haber una respuesta fuerte, ¿no? O sea, no puedes estarle dando un discurso a alguien que se le viene una montaña encima, tienes que sacarlo con toda la fuerza, llevártelo y actuar de una manera rápida y apresurada, ¿no? Con mucha adrenalina. Entonces, es parte del ser humano, pero a veces qué difícil, ¿no? Como dices, a los mexicanos nos da trabajo saber nuestros valores
saber lo que la herencia cultural que nos ha llevado hasta aquí, pero creo que también el ser humano en general nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo saber para qué está cada cosa, ¿no? Para qué está, por ejemplo, las emociones, que no son solamente para el arte, puede ser para ser empático, para qué está la parte racional, para qué, en fin, vamos, yo creo que a estas fechas ni siquiera sabemos para qué sirve al 100% todo el cerebro, ¿no? Todas las áreas del cerebro. Entonces, esa parte creo que es la que, cuando lleguemos a entendernos, vamos a comprender perfectamente a los demás. Y espero que no sea dentro de mucho tiempo, porque, pues vamos, ha corrido sangre por toda esta incomprensión como no debe ser, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que uno de vuestros valores, lo que tú comentabas, es la resiliencia. No la resiliencia solo de los aztecas, sino que algo que vosotros lleváis, nunca mejor dicho, en la sangre o en la cultura, no sé dónde, pero hay casos muy, muy concretos. Por ejemplo, el 2022, cuando yo llegué por primera vez después de la pandemia, yo pensaba que la pandemia había golpeado aquí igual que en España por los números que había. Luego uno se da cuenta de que no, igual no golpeó, sino que aquí golpeó mucho más. Todo el mundo tenía en su familia alguien, no solo que había pasado la COVID, sino alguien que había fallecido por la COVID, mientras que en España, afortunadamente, no todo el mundo está en esta situación. Conocemos a alguien que ha fallecido por COVID, pero no necesariamente en nuestras familias hay alguien que ha fallecido por COVID. Por ejemplo, en mi familia no ha fallecido. Y a pesar de esa situación que hubiera significado una debacle en otros países, vosotros teníais la capacidad para afrontarlo con una cierta naturalidad, lo habíais naturalizado. Quizás porque la muerte la naturalizáis muy bien, quizás por toda esa tradición del Día de Muertos, en donde esperáis de alguna forma volver a vincularos con vuestros seres que han fallecido, pero no obstante, fue una situación enorme y a pesar de todo, México siguió hacia adelante. O esa situación en donde alguien que nosotros conocemos, que tú y yo conoces, en donde no tiene dinero para pagar una matriculación dentro de una universidad y se va a una biblioteca, hace unas fotocopias de algunas imágenes y se pone por la calle a venderlas y con eso puede pagar esa matriculación, ¿no? Que es lo que me le pasó a, si ella me lo permite, espero que no sea personal, pero a Victoria Carrasco, donde a mí me pareció fabuloso que en lugar de ponerse a llorar porque no tengo que pagar esto, no, me pongo en funcionamiento y ya, ¿no? Como decís vosotros, y ya, ¿no? Entonces me parece una capacidad fabulosa, como decía, algo que vosotros podéis exportar, algo que nosotros tenemos que aprender y a mí pues me estimula mucho cada vez que yo vengo a México. O sea, esa capacidad que tenéis de sobreponeros a la situación y además sobreponeros no quejándoos, sino sobreponeros desde la fiesta, desde la alegría, desde la aceptación de lo que hay porque no se puede cambiar, pero sobre todo desde esa propia alegría. Yo creo que es otro de los elementos importantes que hay aquí en México y que el europeo y el estadounidense debería de aprender, ¿no? Que en muchas ocasiones no lo tenemos. Además, sobreponiendo, porque el estadounidense también tiene esa capacidad de sobreponerse, pero en muchas ocasiones de una forma, y espero no tener que pasar mucho tiempo por las aduanas estadounidenses, por si acaso tengo problemas, pero en muchas ocasiones a mí el estadounidense me da más la situación de que también se sobrepone, pero de una forma muy dictadora, muy creyéndose que es el centro del mundo, que tiene una capacidad que no tienen el resto, mientras que vosotros tenéis la capacidad de sobreponeros, pero sin intentar imponer a los demás qué es lo que vosotros tenéis. O sea, con esa humildad que decíamos inicialmente, ¿no? Ese estar en el humus. Esa falta a veces inclusive de dar valor a cosas, a elementos que tenéis y sin embargo que ni siquiera llegáis a reconocer y que el que viene de fuera pues reconoce, ¿no? Creo que es un gran valor, ¿no? El tener resiliencia, pero no resiliencia creyendo más que el resto de los propios sujetos. Sí, claro, bueno, es que eso es un poco complicado, ¿no? Porque efectivamente aquí el problema es de que, por ejemplo, en la pandemia yo como lo viví, como lo vivió mucha gente cercana, es de que pues se muere la gente, se muere un ser querido y a veces no había ni manera de cómo poderlos enterrar ni hacerle toda la ceremonia, ¿no? Aquí la cuestión es que por todo el miedo y todo lo que había alrededor era sellar los ataúdes, no se hacía un velorio, se les daba nada más media hora lo mucho, con ataúd cerrado y vámonos ya. Entonces, esta cuestión era de sobreponerse, porque yo sí llegué a conocer gente que decía, no puedo quedarme haciendo mucho luto, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a hacer muchas cosas, porque la economía aquí, pues ya sabes cómo es, ¿no? Hay gente que si no trabaja diario no come, no tiene un sistema de seguridad social como en otros países del mundo, pero a veces es lo que pasa con el propio mexicano, ¿no? Es una cuestión que el mismo ritmo de la vida no le permite tirarse a la tragedia, ¿no?
Y también es cierto la otra parte del mitote, ¿no? Como decían los antiguos mexicanos, el mitote no puede faltar. El mitote es la fiesta que en un momento dado se casa alguien y en la fiesta se muere alguien y en la fiesta cumple un año de muerto y en la fiesta es el nacimiento y en la fiesta, el siguiente año es la fiesta, el bautizo, en fin. Y para todo es fiesta, ¿no? La despedida de solteros es fiesta, se divorcian y es fiesta, o sea, entonces eso sí es un aspecto muy, muy del mexicano, pero fíjate, yo recordaba todo, seguramente leíste el libro de Tolkien del Señor de los Anillos. Se me figuraba mucho que cuando hablaba de los hobbits, estaba hablando un poco de América Latina y de los mexicanos, ¿no? Que para todo era comer, eran 11 desayunos, era la fiesta, llegaban y no se preocupaban más de las cosas, era una aldea pequeña, más rural, pero se me figuraba que como si Tolkien estuviera describiendo pues la vida de América Latina, ¿no? O sea, no tiene los grandes problemas de la guerra, de los anillos y de las grandes murallas y los ejércitos, pero pues estamos en nuestro pequeño mundo, ¿no? Entonces se me hacía un poco eso, ¿no? Y que el Hobbit, al final de cuentas, fíjate, dentro de esa lógica, era alguien que pudo llevar el peso de una anilla, que dijo, ya que se vaya, ¿no? O sea, un peso tan grande precisamente por esa forma de ser tan, pues tan ligera, ¿no? O sea, pero digo, a veces esas son las virtudes del propio ser humano, porque no creo que quisiera, o sea, no sé si Tolkien lo hizo pensando en el perfil del latinoamericano, pero quizá haya más gente en el mundo que tenga esa forma de ser, ¿no? O sea, es un perfil psicológico que te ayuda a sobrellevar la vida, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que en la pelea de Bartolomé de las Casas, sevillano, por cierto, donde yo vengo, ¿no? Con Ginés de Sepúlveda, en donde Bartolomé de las Casas decía que el indígena no era un bárbaro, sino que era una persona. Yo creo que Bartolomé de las Casas se equivocó, pero se equivocó porque yo creo que en este caso específico el indígena mexicano es mucho más que una persona. Es decir, el desarrollo de la fiesta no es algo simplemente de alegría, el desarrollo de la fiesta es que el ser humano tiene una competencia, ese ser humano que le gusta la fiesta y que desarrolla la fiesta tiene una competencia, tiene una fuerza que el resto de los seres humanos no tienen. Podemos pensar, por ejemplo, una persona ancianita, una persona con una enfermedad, que lo primero que pierde es la alegría de la vida. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. La fiesta no es simplemente algo que se recibe, un don que se recibe, sino es algo que se tiene que crear. Y yo creo que en ese sentido el poder hacer fiesta es también una fortaleza del mexicano y ahí se demuestra la gran potencia que tiene el propio mexicano. Es decir, yo creo que no hay que minusvalorar eso. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, ¿no? Es otro de los grandes virtudes que tenéis vosotros y que podéis extender esa fiesta, ese juego, eso directamente al resto de los propios sujetos, ¿no? Y inclusive el mexica, ¿no? O el azteca, pues estar inclusive en la guerra florida, las guerras, convertirlas en algo festivo. Es decir, yo creo que en ese sentido, ojalá el resto de los europeos, ¿no? Pues tuviéramos esa capacidad, ¿no? Yo siempre lo digo muchas veces aquí, cuando vengo a México, de que aparte de venir a comer, porque se come muy bien, las cosas como son, vengo también a recuperar un poco esa situación en donde yo mismo en España pues como que me voy durmiendo, me voy apagando y sin embargo cuando estoy aquí en México de alguna forma uno se despierta, ¿no? Es como si, como suelo decirle, nos pusierais la pila para poder tener nuevamente esa alegría, inclusive en mis propias clases, ¿no? Yo cuando llevo un tiempo sin venir a México, mis propias clases se apagan. Cuando vuelvo directamente luego a España, es como una renovación, no sé qué pasa aquí, pero es una renovación inclusive de las propias capacidades docentes. Pues qué interesante. Y bueno, estamos en una plática con el doctor José Barrientos en este programa de entrevistas de Radio Sofando. Regresamos después de una breve pausa, así es que quédense con nosotros. Y pues bueno, regresamos a este programa de entrevistas de Radio Sofando. Agradecemos las facilidades al foro de TV Poder por el espacio. También saludamos a toda la audiencia de radio y también a los televidentes que nos están acompañando en esta nueva sección de Radio Sofando de entrevistas. Les recuerdo que nos pueden escuchar en radiosofando.com, radiosofando.com.mx y las 47 repetidoras que tenemos en todo el mundo, repetidoras que tenemos en Hungría, Rusia, en Estados Unidos, por ahí simplemente buscándonos como Radio Sofando nos pueden encontrar.
Y desde luego, pues también agradecemos la escucha del podcast. Les recuerdo que este programa también se va a subir al podcast, que está en 5 portales, entre ellos en Amazon. Así es que pues los invitamos a que escuchen también el podcast. Y desde luego, pues visiten nuestros canales en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y bueno, pues antes de salir al corte, hablábamos de toda esta parte de la fiesta, la parte de, pues, de cómo a veces somos y de cómo a veces no somos. A veces toda esta parte festiva, hay sociólogos en México que apuntan a que pues juegan en contra de nosotros mismos porque nos hace muy permisibles con los demás, ¿no? O sea, decimos, bueno, pues es que este político ya estuvo y pues mira, me cae bien, ¿no? O sea, déjalo que esté otra vez. Oye, pero ya hizo un desastre, déjalo, pues me cae bien y ya, como me cae bien, ya voy a volver a votar por él, ¿no? Yo recuerdo un caso de un filósofo, un político, que decía, le dijeron, tú robaste, tú fuiste alcalde de Colima. Dice, sí robé, pero robé poquito. Entonces la gente le dio mucha risa y lo volvieron a votar. Entonces, a veces hay gente que dice, bueno, es que tienen atole en las venas en lugar de sangre, pero creo que es esta parte, ¿no? De la fiesta, donde a veces, pues, ha jugado en contra de nosotros, ¿no? Creo que debe de haber esa parte que comentaba, la racionalidad, donde el ser humano, pues, debe ser no nada más corazón, ¿no? Sino también razón. Ese rostro de los demás, que a veces cuando vemos una sociedad enojada y molesta, saber por qué está molesta, ¿no? Saber qué está pasando. Incluso me recuerdo un poco lo que decía Confucio, que algunos le disputan si es filósofo, si no es filósofo, en fin. Pero Confucio, dentro de sus máximas, él educaba a políticos y tiene un libro escrito para la música, pero él le decía a los políticos, ¿quieren saber cómo está su pueblo? Escuchen su música. Si la música es agresiva, estridente, el pueblo está enojado. Si la música es alegre, el pueblo está alegre, el pueblo está contento. Y yo recuerdo, por ejemplo, fíjate, movimientos de música en la sociedad inglesa, la música punk de los años 70, venían después de todo un proceso de salir de una Segunda Guerra Mundial, muy difícil para ellos, territorios devastados, muchos de esos que estaban ahí como músicos eran hijos de gente, de soldados que o habían muerto en la guerra o habían regresado muy mal. Entonces, digo, sí son procesos sociales, ¿no? Muy difíciles, muy complicados. Quizá América Latina no ha tenido esos procesos tan difíciles, por eso es que a veces nos da más la fiesta, pero creo que esa es parte de nosotros, ¿no? Saber cómo está el dolor humano, qué parte, como decía, ¿no? Qué parte podemos exportar, ¿no? Yo creo que mucho de la música que se hace en América Latina, el Caribe, es música que se oye en muchos lados, pero por esa alegría, ¿no? Por esa alegría, por ese ritmo, y que si eso que se hace a nivel de arte, si sea a nivel de ideas, quizá estaríamos hablando de otro mundo, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, probablemente sí, porque luego he tenido autores que han sido muy pesados, que han hablado del laberinto de la soledad. Sí, que se Márquez, ¿no? O sea, situaciones, la verdad que aquí por aquí en Latinoamérica, la verdad que bastante pesadas. Pero sí, yo no veo como un lastre el tema de la alegría, y mucho menos en nuestra sociedad, que es que cada vez está mucho más triste, mucho más estresada, mucho más agobiada, mucho más funcionalista, y al final es todo trabajo, y eso también es una opresión ideológica, mientras que la forma de luchar precisamente contra esa ideología del trabajo está precisamente en la alegría, lo decías, el honest, es decir, la primera forma de romper precisamente contra la opresión en el caso de un indigente es mostrarle una sonrisa, y he utilizado ese término, ¿no? El de la sonrisa. La recuperación que Habermas dice en sus obras del mundo de la vida, él dice que estamos en una sociedad excesivamente burocratizada y, en fin, como otros autores también. La solución es recuperar el mundo de la vida, pero el mundo de la vida es eso, el mundo del símbolo, es el mundo de la alegría, es el mundo de la vida en donde de alguna forma hay un corazón palpitante. Nunca mejor dicho, un corazón palpitante con todo el tema que hay más, ¿no? Claro. Pero yo creo que en ese sentido no debería de verse la alegría como un lastre. Es verdad que lamentablemente la alegría, la fiesta,
se ve como algo poco serio y a la persona se le ve como poco seria. Pero la pregunta es, ¿en qué momento vimos a una persona poco seria como alguien de menos valía que una persona que fuera seria? ¿En qué momento? ¿Y a quién le interesa que eso sea así? ¿A quién le interesa que veamos una persona poco seria como de menos valía? Pues probablemente a los lineamientos capitalistas, los lineamientos neoliberales económicos, que lo que les interesa es simplemente la productividad. ¿Te acuerdas de la película, bueno, de la novela principalmente de Humberto Eco, de El nombre de la rosa? Uh-huh. Precisamente era lo que estaba defendiendo el monje ahí, ¿no? Un tratado perdido de Aristóteles que hablaba de la risa, ¿no? Uh-huh. Y que no quería que se conociera, uh-huh. Porque decía que la filosofía debía de ser seria, ¿no? Y la vida en los momentos debía de ser dura, debía de ser como la vida de Cristo, pero pues ahí me acordé de esto porque incluso después de todos estos movimientos de la teología de la liberación que se dio en gran parte de América Latina, se hizo un viraje del Cristo crucificado, doliente, triste, de una madre que lo estaba llorando, venía un Cristo vivo, ¿no? Aquí hay muchas iglesias en América Latina después de esa época de los 70 para acá, donde Cristo está caminando sonriente, con los brazos abiertos, ¿no? Entonces creo que esa idea precisamente rescata un poco ese concepto, ¿no? La alegría, ¿por qué vivir en la tristeza, ¿no? ¿Por qué vivir en lo malo? Lo malo ya está, ¿no? O sea, vamos, no se va a quitar de un día para otro, pero cargarlo continuamente, cargarlo, volverlo a cargar, repetirlo, se me hace como ese mito de Sísifo, ¿no? Tener que subir otra vez la piedra, se te cae al atardecer y otra vez al otro día la piedra, y eternamente están condenados a eso, ¿no? Hombre, yo citando a una filósofa mexicana, diría que, además me lo he propuesto este año, yo no quiero más tragedias ni mentiras, Alaska. Ah. No, sí es verdad que, por hacer una referencia a esta cultura pop, es verdad que Alaska, que nació aquí en México, que tiene mucho éxito allí en España, casada, por cierto, con un sevillano, de la ciudad de la que yo vengo, pero yo creo que efectivamente es lo que estás diciendo, en la propia música en muchas ocasiones pone de manifiesto la cultura de la propia sociedad. Claro, es lo que también decía Dilthey, de que de alguna forma si quieres conocer a un pueblo, conoce de alguna forma los sistemas culturales dentro de los que se están desarrollando. Pero efectivamente, yo creo, o sea, que deberíais exportar mucho esa alegría. Bueno, que la hacéis cuando vais fuera, ¿no? Pero luego en televisión, en medios radiofónicos a veces no sale tanto esa alegría, sino que lo que sale es lo que comentábamos antes, ¿no? La violencia, la situación de penurias que hay. Pero ya digo, aun en las situaciones de mayor penuria aquí en México, yo he visto una alegría que yo en Europa no la he conocido. No quiere decir que no exista, simplemente yo no la he conocido. Esa resiliencia alegre, quizá la resiliencia tiene que ver también mucho con la alegría. Uh-huh. Y sobre todo ese enfrentar, como decía antes, al capitalismo con una sonrisa. Quizás a lo mejor ahí está también el éxito en muchas ocasiones de esas situaciones tristes que de alguna forma vemos con las crisis que vemos, ¿no? A lo mejor no solo hay que enfrentar la crisis medioambiental desde la seriedad o desde la preocupación, sino que a lo mejor hay que enfrentarla también desde la propia alegría, no porque queramos que esto vaya hacia adelante, sino para liberarnos precisamente de una opresión que nos puede detener. Porque el gran problema de ser tan serios es que llegamos a una tristeza en donde ya decimos no hay nada que hacer. Y a lo mejor la fiesta nos libera precisamente de ese momento de angustia en donde nos detienen. A lo mejor es una sonrisa, un apapacho, un chilaquil. Claro. Oye, pues también a lo mejor, bien, ¿no? Claro. La comida puede ser un momento de liberación a partir del cual nosotros nos podamos recapturar a nosotros mismos y podamos seguir funcionando. Y vuelvo a decir que una de las formas más insurgentes frente al capitalismo probablemente sea la alegría. Y ahí vosotros tenéis mucho que decir. Claro. Recordaba, ¿no? Para el público que nos está escuchando y viendo, Berzón, la risa. Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo, nacido en España y desarrollado en México, tenía un tratado sobre lo cómico como categoría estética, ¿no? Creo que ahí la filosofía ya se empezó a meter, ¿no? En esos temas, pero pues no lo tomamos en serio, definitivamente. O sea, creo que es parte del mundo. Pareciera que el mundo pues tiene una fijación con que los rostros adustos, serios, inflexibles son los sabios, ¿no? Un sabio riéndose, pues a veces no se ve un sabio serio.
creo que buena falta nos hace. Y bueno, y hablando de autores, Pepe, sabemos que tienes no sé cuántas publicaciones, más de 50. Entre artículos y libros, Sí. no, más de 200. Más de 200. Bueno, dentro de esas 200 publicaciones, algo que nos puedes recomendar para entrar en esto de filosofía práctica. Yo en los últimos tiempos recomendaría uno de los últimos libros que es Filosofía para personas privadas de libertad, que es una metáfora, porque inicialmente empezamos a trabajar con personas privadas de libertad de prisión, pero en realidad se refiere a todas aquellas personas que están privadas de la libertad mentalmente y que inclusive a través de internet pues se pueden conseguir versiones digitales, porque quizá conseguir versiones en papel aquí en España pues es más complicado, por eso siempre traigo algún ejemplar, ¿no? Pero quizás por ahí yo mencionaría ese, de filosofía aplicada. El último que publiqué fue Filosofía aplicada experiencial, donde hago mi propia aproximación dentro de la propia filosofía aplicada. O sea que yo quizás recomendaría esos dos textos de los últimos años, ¿no? Bueno, este último es del año 2020, el otro es de Filosofía para personas privadas de libertad, la última edición es de ahora, del 2014, o sea, desde hace prácticamente unas cuantas semanas. Entonces, pues recomendaría quizás esos textos. Y un poco haciendo eco de la novela del viaje en el tiempo, ¿no? Que hablaba al final de que se regresaba al futuro y que escogía 3 libros, ¿no? ¿Tú qué 3 libros podrías recomendarle a la gente de filosofía? ¿Qué autores crees que podrían ser, pues no para resolver toda una situación como lo planteaba en la novela el escritor Wells, ¿no? Sino más bien para tratar de entender el mundo? No seamos tan ambiciosos de quererlo corregir, sino para empezar a entenderlo. ¿Qué autores? Yo más que para empezar a tratar de entenderlo, yo diría para empezar a ampliarlo, para filósofos y filósofas y también para otras personas. Y yo abogaría por tradiciones latinoamericanas. Y yo en ese sentido pues abogaría, por ejemplo, por Ángel María Garibay, que habla mucho de Nezahualcóyotl, intentar ver también a Miguel León Portilla, toda la tradición en donde hablan de la tradición azteca, de la tradición mexica, y luego también de Carlos Lenkerdorf, que habla mucho de la tradición maya tojolabal, por hacer referencia aquí a México. Y luego por hacer referencia a tradiciones latinoamericanas, a toda la colección de Abya Yala, no sabría qué seleccionar, en donde ellos intentan explicar pues también otras culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería interesante no una obra, sino quizá hacer apelación o hacer una llamada precisamente a estos autores. Puedo hacer una llamada a autores más eurocéntricos, pero que son mucho más conocidos, pero yo invitaría a los que nos estén viendo de México y de fuera de México a conocer este patrimonio cultural que hay aquí en México, que lo hay también en la tradición andina, en el mundo inca, en el imperio inca, en el mundo quechua, aymara, ¿no? Pero también entre los jaguar, entre distintas comunidades, los nasá. Creo que es algo que nos puede abrir muchas perspectivas, ¿no? Y quizás yo, más que una obra, diría pues que intentaran buscar por internet todas estas tradiciones que en muchas ocasiones pues son accesibles. Claro. Y bueno, para el público que le interese todo esto, hay bibliotecas completas en PDF de filosofía, no solamente los grandes autores, esas vacas sagradas, ¿no? Conocemos Kant, Hegel, Aristóteles, Platón, Marco Aurelio, pero son autores más contemporáneos, los que tú comentas, y algunos más tendientes hacia la antropología, que creo que no debe de haber una división tajante, ¿no? Entre lo que es filosofía, derecho, política, antropología filosófica, ¿no? Por ejemplo, Ernest Cassirer, pero son buenos tips, ¿no? Todo esto empezar a verlo. Yo recordaba, fíjate, ahora que te escuchaba, los alumnos de Miguel León Portilla, pues bueno, muchos de ellos son antropólogos, Alfredo López Austin, que habla de un Quetzalcóatl, pero los distintos puntos de cómo se veneraba Quetzalcóatl y lo que representaba, ¿no? Que es un dios fundador en la cultura azteca y tolteca. Entonces, nos va permitiendo conocernos. Efectivamente, hay en México mucha gente que no sabe la herencia cultural que tenemos, no sabe toda la riqueza que hay. Y esto muchas veces hay gente que viene de fuera que lo toma más en serio que nosotros mismos, ¿no? Toma más en serio estas costumbres, tradiciones, y simplemente basta ir con la gente de los poblados, ¿no? A veces
ver, conocerlos, pensar en nosotros, pero nosotros muy amplio, ¿no? La naturaleza, las plantas, las tradiciones, las culturas, bien interesante, ¿no? Fíjate, ahorita aprovechando este paréntesis, yo recuerdo haber platicado con una persona que precisamente vivía en una comunidad chapaneca. Ella llegó de fuera en toda esta década de los 70, cuando decían, vamos a vivir lejos de las ciudades, en el monte, en el campo, ese ideal hippie, ¿no? Que decían de las comunas. Y él se fue, y ella se fue, otra compañera que conocí, cada quien por su lado. Y no se regresaron, estuvieron allá como 20 años viviendo otra cultura, otras tradiciones. Me acuerdo que me decían, fíjate, ella me decía, una amiga, me decía, yo cuando llegué no me conocían, no sabía ni quién era, de dónde venía, pero me empezaron a llegar regalos, los ponían en la puerta de mi casa. Me regalaron ropa, comida, y dice, hasta que un día paré en la calle a alguien y dije, oiga, ¿no sabe quién me está dejando todo eso? Dice, no es una persona, es todo el pueblo. ¿Y por qué? Porque ya es parte de nosotros. Dice, ¿yo qué tengo que hacer, no? Dice, es que ahorita no tengo dinero para pagárselo. Dice, no. Dice, son regalos. Cuando tú tengas algo que compartir con nosotros, nos lo compartes. Dice, ese es el espíritu de esa convivencia, dar y recibir. Entonces, a mí se me quedó muy grabado porque dije, bueno, si realmente hubiera esa hermandad en otros lugares, no habría hambre, no habría desperdicio de comida, no habría incluso hasta criminalidad, ¿no? Porque a alguien que le falta lo más básico le dirían, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo, yo te pago aunque sea con comida, con un cuartito, en fin, ¿no? Son cosas de un pasado, pues, no muy lejano, de las propias comunidades, pero que a veces eso no queda en los grandes tratados de filosofía, ¿no? Aquí se queda retratado por algún antropólogo que va ahí, que retrata todas las costumbres, pero no lleva ese análisis que hace la filosofía, ¿no? Del otro, de la solidaridad, de la comunidad, en fin. Y yo creo que eso es lo que a veces se refleja, ¿no? Cuando se conoce a alguien de esas comunidades, pero es parte de nuestra herencia, ¿no? Y yo digo, si somos seres humanos, es parte de nuestra herencia global. Yo no podría decir que solamente es de los mexicanos, ¿no? Es parte de todo el mundo, pero, y así como los mexicanos sentimos que es parte de nuestra herencia también leer a Platón, pues ¿por qué no compartir esto con los demás? Pero aparte de esto, de esos autores, Pepe, ¿qué otro nos podría recomendar? Por ejemplo, para alguien que se inicia en la filosofía. Yo siempre recomiendo, dentro del estoicismo, que es una tradición que es muy querida por mí, las meditaciones de Marco Aurelio. Es un texto sencillito, es un texto que apela mucho a la propia vivencia y por lo tanto puede ser un texto que puede ayudar mucho a la gente. Por lo tanto, las meditaciones de Marco Aurelio, también muy accesibles a través de internet, puede ser un buen punto de partida. Y luego las epístolas morales a Lucilio, o las cartas a Lucilio, de Séneca, que también creo que son textos muy accesibles, textos que se leen muy sencillamente y sobre todo que tienen esta apelación a la propia existencia. Quien quiera temas más profundos, pues por supuesto María Zambrano tiene textos muy interesantes, muy poéticos, muy bonitos. Uno de ellos es Filosofía y Poesía, que mencionaba al principio de la entrevista y creo que puede ser muy significativo. Y luego hay textos también muy accesibles y muy profundos, por ejemplo, de Michel Foucault, que es toda la tradición de los cursos que él estuvo dando en el Collège de France entre los años 70 y los años 80. Entonces, pues los textos más conocidos son Vigilar y Castigar, pero aparte de ese texto, son en realidad sus clases, y al ser clases grabadas que luego se transcribieron, pues también son textos mucho más sencillos de Michel Foucault, que por ejemplo la Arqueología del Saber, que quizás son textos mucho más sesudos, mucho más complicados de entender, pero las clases que él impartía quizás pueden ser también en otra línea, ¿no? Pues bastante interesantes. Claro, sí, de hecho, Foucault fue uno de los grandes críticos de todo el sistema carcelario, ¿no? Y también de todo el sistema de hospitales psiquiátricos, ¿no? Que eso... Luego por mencionar también autora, creo que Angela Davis, es muy interesante, tanto en las obras que trata sobre las prisiones. Por ejemplo, si hay uno que están las prisiones obsoletas, que es la traducción, no sé si conozco la versión inglesa, pero luego, por ejemplo, también la biografía de Angela Davis, creo que puede ser muy interesante, sobre todo específicamente para aquella gente que estén trabajando en temas de feminismo y temas de prisión. Creo que puede ser también textos bastante interesantes y pueden ser muy interesantes, muy en la línea esta.
Y por supuesto, luego también, por ejemplo, Marta Nussbaum, Ujú. es otra de las autoras que me parece que es crucial, sobre todo en los estudios que ella hace de los propios estoicos. Y si ya hay alguien más reivindicativo, pues toda la obra de Judith Butler, de la construcción del sexo, o Simone de Beauvoir, de cómo se está construyendo, cómo el sexo, o perdón, el género, es una construcción social. Creo que también pueden ser muy interesantes y en ese sentido pues también nos dan un poco la perspectiva femenina sobre determinados autores. Claro. Y hablando de todo esto que comentabas hace rato, bueno, al inicio más bien, de quizá lo que falte, ¿no? Decías, quizá a lo mejor una filosofía de transgénero, ¿no? Porque eso es algo que lo estamos viviendo sobre la marcha. Socialmente creo que no se comprende, ¿no? No se comprende por qué una persona quiere ser de otro género, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué beneficios tendría? ¿Debe tener algún beneficio, no? ¿O qué? Bueno, ¿qué pasa detrás de todo eso, no? Pero al respecto, ¿has encontrado algún autor que esté tocando el tema? Yo la verdad es que no. Tengo algunas personas que han escrito obras narrativas muy interesantes. De hecho, recientemente, el año pasado, uno de mis compañeros, Francisco Macera, escribió una especie de obra autobiográfica sobre sus años en que estuvo haciendo el servicio militar. Se llama Recluta de mierda. Y la verdad es que es una obra muy interesante porque pone de manifiesto una persona que es homosexual y que vivió en la época de la dictadura en España. Y entonces pues pone muy de manifiesto eso. Y luego, como él lo que estudió fue filosofía, tiene una serie de aproximaciones al mundo homosexual, por ejemplo, a todo el tema afectivo, que no ha sido explorado y que él explora dentro de esa obra. Hay mucha exploración en el mundo homosexual del respeto que tienen que tener estas personas, pero de alguna forma, cuando aparece dentro de una novela o dentro de una película dos hombres besándose, dos mujeres quizá, cambia un poquito, pero dos hombres besándose, como que repele de alguna forma, por lo tanto no estamos formados. Entonces quizás por ahí pues sí habría ahora más reivindicación en ese tema específico del mundo trans. No, lo que hay es reivindicación de autoras en donde de alguna forma explican cómo va el tema de la construcción, como decía antes, del género, ¿no? Con Judith Butler y estas autoras. Pero lamentablemente creo que es un trabajo que está por hacer, ¿no? Hacer una filosofía trans. ¿Hasta qué punto inclusive el género trans no influye también en las formas que nosotros tenemos de pensar? Porque ya lo tenemos muy claro, que un hombre y una mujer, en masculino y en femenino, se filosofa de distintas formas. Pero ¿no hay también un género trans que filosofaría de otra forma? No lo sé, es algo por construir. Claro, sí. De hecho, la forma de cómo ve un hombre el mundo es muy distinto a como lo ve una mujer, ¿no? Y bueno, aquí sería interesante saber si hay una tercera visión del mundo, ¿no? Porque, como comentabas hace rato, hay mucha subjetividad, ¿no? Mucha vanidad en decir mi forma es la única y la mejor, ¿no? Pero fíjate, de todo esto, bueno, pues invitamos al público que nos escriba, que nos mande sus comentarios. De todo esto, ¿dónde te pueden encontrar, Pepe? Pues lo normal es a través de mi correo electrónico, que es barrientos@us.es, us.es de Universidad de Sevilla, España, ¿no? barrientos@us.es. Y luego pues yo suelo ser activo en redes sociales, tanto en Facebook, que me pueden encontrar por José Barrientos Rastrojo, en Instagram, que me pueden encontrar por Pepe Barrientos Rastrojo, y luego en Twitter estoy por José Barrientos Rastrojo, es @barrientos_rast. Entonces, pues por ahí también estamos. Y luego pues tenemos ya pues nuestras páginas web ya de proyectos, ¿no? De proyectos web. Hay una página web, inclusive hay un perfil de Facebook que es Proyecto Boecio, o de Kinen, que es otro de los proyectos que tenemos. Pero bueno, los míos personales pues serían eso, ¿no? El correo electrónico que marcaba. Y luego pues buscando José Barrientos Rastrojo con los dos apellidos, porque si no aparecen cantantes mexicanos, y hay un cantante mexicano que es de ranchero. Hay otro que descubre el futuro a través de una bola de cristal, que también es José Barrientos, que tampoco soy yo. Entonces, pues, poniendo los dos apellidos, José Barrientos Rastrojo, pues por ahí aparecen en redes sociales. Hablando ahora de lo que está muy de moda, ¿no? ¿No serán otros tours de otras realidades alternas y paralelas? Puede ser, también hay, aquí en el mercado de la Ciudadela está Artesanías Barrientos, que tampoco es un negocio mío. Aquí hay una prisión Barrientos, que tampoco la abrí yo. Sí. Ok. Fíjate que todo eso es muy interesante, hablar de esos temas que no han sido completamente pues explorados, ¿no? Es parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, el mundo se ha vuelto más amplio. Ahora que te hablaba de eso de las realidades paralelas, es un concepto de la física
pero esto tiene que ver, no sé, o sea, también con un concepto de conciencia, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos de la realidad que vivimos como para saber si existen otras 9 realidades alternas conviviendo dentro de estas? ¿Qué tan conscientes podríamos ser de eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, es que yo sé que pasa algo porque hay energías, ¿no? Hay gente que habla mucho de esas cosas, pero ¿realmente somos capaces de percibir todo lo que está alrededor de nosotros? Hay veces que, yo, por ejemplo, lo veía que en el caso de los animales tienen sentidos más agudos que nosotros. Ven espectros de la luz distintos a los de nosotros, la luz ultravioleta, rayos infrarrojos. Los elefantes escuchan infrasonidos más bajos y eso les forma un mundo distinto al que vemos y escuchamos nosotros. Entonces, creo que también hablar de la realidad es muy complejo. Es muy complejo porque no dejamos de estar limitados y acotados por nuestros horizontes, por nuestros límites, pero hablando de eso, ¿qué autores podría recomendarnos? O sea, contemporáneos, pues, porque quizá hablar de la realidad tal y como se veía en el mundo griego, pues era otra cosa, ¿no? Pero autores contemporáneos, ¿para qué tema específico? Para hablar de la realidad, de las... Mira, yo he visto que mucho de lo que es este tipo de teorías más contemporáneas, teoría de las cuerdas, todo eso es filosofía de la tecnología, más que nada, ¿no? Pero la realidad en sí es una mezcla de muchas cosas. Muchas cosas. Hombre, yo creo que el autor más importante en el siglo XX, uno de los más importantes, por no decir el más, que habla sobre temas metafísicos y qué es la realidad y cómo nos relacionamos, es Martin Heidegger. Entonces, pues, ahí desde la proposición del fundamento, ser y tiempo, por supuesto, en fin, la obra en general de Heidegger es bastante interesante. Luego yo mencionaría 2 autores de allí de España. Una es María Zambrano, donde también precisamente ella hace su propia visión, no solo de la filosofía. Para ella filosofar era, como ya establece en una definición, filosofar es descifrar el sentido originario. Entonces quizás ella también tiene su propia ontología a través de una razón poética. Creo que podría ser interesante. Y otro de los autores también muy en la línea de una metafísica puede ser el propio José Ortega y Gasset, madrileño, que también hizo su propia consideración sobre lo que es la realidad, una realidad narrativa, y quizás que podrían ir en ese sentido. Si hay alguien que quiere algo mucho más narrativo, donde no sea quizás tan sesudo, aunque Ortega se lee bastante bien, yo diría Miguel de Unamuno, claro, porque precisamente también a través de las propias novelas, pues hizo un desarrollo bastante interesante. Y si queremos algo un poquito más pesimista, pues yo ya me iría al existencialismo, ¿no? Nos podemos ir al Ser y la nada de Sartre, o a La náusea, en donde ellos también hacen una construcción de lo que puede ser la realidad, de que la realidad no es algo dado, sino que la realidad es algo que se va construyendo, inclusive desde la propia perspectiva cultural, y entonces pues el propio Sartre, bien sean en obras, como digo, más filosóficas como El ser y la nada, o obras mucho más narrativas como La náusea, creo que pueden dar perspectivas sobre el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Me parece que es bastante interesante. Si se quiere una perspectiva mucho más hermenéutica, aquí tenéis a Mauricio Buchot. Claro. Entonces Mauricio Buchot da su propia perspectiva y creo que es tremendamente interesante. Y si queréis una perspectiva mucho más de política, hay un autor que lamentablemente falleció hace poco, de aquí de México, que escribía en uno de los medios más reconocidos de aquí de México, en un periódico, que es Miguel Concha, que me parece que en la lucha social que él hacía y demás, creo que hay que recuperar no solo la obra que él escribía, los libros que él escribía, sino también su obra articulística. Creo que es muy importante, que falleció hace poco, y me parece que tenemos que reivindicar a Miguel Concha, no solo su labor, sino también su escritura. Sí, claro, es que el mundo es muy complejo, ¿no? Y cada voz aporta, cada análisis aporta. Por eso te preguntaba, porque este tipo de preguntas le hemos hecho a distintos filósofos, distintos autores. Cada quien, pues desde su línea, recomienda. Pero es muy interesante cómo realmente, pues, las cuestiones pueden irnos enriqueciendo, ¿no? Yo así lo veo. Más que irnos separando y decir, es que mi visión es la mejor o no, nos va enriqueciendo y esto es, pues, muy interesante. Pues mira, no sabes cuánto te agradezco, Pepe. No sé si quieres agregar algo más. Pues nada más agradeceros yo a vosotros la oportunidad nuevamente por estar aquí y poder compartir con otra serie de personas una serie de ideas que tenemos.
agradecer a todos aquellos que nos escuchen, cualquier comentario, cualquier idea, que creo que siempre nos van enriqueciendo, yo siempre aprendo de todo el mundo. Y como digo, pues muy especialmente a vosotros que siempre nos acogéis también, al mexicano que siempre acoge también al español, y especialmente pues a ti, a Vicky y a ti específicamente, Pedro, Gracias. por darme esta oportunidad también de poder estar aquí compartiendo con vosotros algunas ideas de los últimos tiempos, y espero que no pase mucho tiempo hasta que volvamos a vernos. No, pues sí, gracias. Gracias. De hecho, pues agradezco también públicamente que pues hayas destinado un espacio en tu agenda. Sabemos que cada que vienes a México vienes con una agenda muy apretada. Te agradecemos realmente que pues tengas estos momentos con nosotros, con nuestro auditorio, y pues realmente le agradecemos mucho al doctor José Barrientos esta entrevista. Agradecemos también mucho la presencia de todos ustedes que nos acompañaron en esta entrevista de Entrevista Radio Sofando, que pues es un programa donde se debate, se dialoga, se discuten las ideas, y sobre todo pues ahora estamos en esta nueva etapa televisiva con todos ustedes. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también TikTok como Radio Sofando. Si nos pueden escuchar, nos pueden buscar en radiosofando.com, radiosofando.com.mx y nuestras 47 repetidoras en todo el mundo. Y pues no nos resta más que agradecerte, agradecer a toda la audiencia, y pues bueno, seguimos pendientes con otra entrevista más de Radio Sofando. Muchísimas gracias.